No, los niños no juegan. Claro que juegan. Ser geno es grande. Ser niño, más. La fórmula del Dr. Funes. A esas niñas lo que les gusta son los hombres rudos, que jueguen fútbol y esas cosas. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? ¿A poco nos inscribiste a un equipo de fútbol? Tienes a los peores jugadores en la historia de este colegio. ¿Puedo ser portero? Yo soy Ana. ¡Nicolás! ¡No tengas miedo! Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por acompañarnos en este ciclo de Voces y Temas del Cine Mexicano 2023, un encuentro con nuestra realidad. Estamos muy contentos porque este ciclo es muy especial. Estamos en el conversatorio número 2, Cine para las Infancias, y tenemos aquí unos invitados de lujo que nos acompañan en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pues bienvenidos, Julio, Miguel. Los voy a presentar, voy a empezar presentándolos, pero antes me gustaría presentarles, nombrarles las películas que son parte de este ciclo. La fórmula del Dr. Funes, de José Buil; El ángel en el reloj, de Miguel Ángel Uriegas; Emma, de Julio Bárcenas; Un disfraz para Nicolás, de Eduardo Rivero; y Todas las pecas del mundo, de Gibran Aswad. Estas películas se están presentando en 14 sedes del país y se estuvieron presentando durante un mes, del 1 de abril al 30 de abril. Entonces, bueno, pues vamos a darle a este conversatorio que a mí me da mucha alegría porque me encanta y me especializo en cine para las infancias. Entonces, bueno, primero voy a presentar a Miguel Ángel Uriegas. Voy a leer brevísimamente. Miguel Ángel Uriegas es productor, escritor y guionista. Es graduado de la Escuela de Cine de Vancouver en Administración de la Industria del Entretenimiento. Es productor, escritor, guionista y en 2013 fundó Fotosíntesis, un estudio de animación enfocado en producir largometrajes animados con el objetivo de generar un impacto social. En 2016 es ganador del Ariel a Mejor Largometraje Animado por La increíble historia del niño de piedra, su segundo largometraje. El ángel en el reloj, 2018, obtuvo una nominación al Ariel por la AMAC y participó en la selección oficial del Festival de Animación Annecy. En 2020 produjo Un disfraz para Nicolás, la cual también es su debut como guionista y con la cual obtuvo una nominación al Ariel a Mejor Guión Adaptado. Y la película fue reconocida con el Ariel a Mejor Largometraje Animado. Bienvenido, Gracias. Miguel. Y Julio Bárcenas es realizador, maestro y productor de cine. Es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica y de la Universidad Americana de Acapulco. Es fundador y socio de la empresa cinematográfica Axolote Cine SADCB, con la cual produjo Las buenas hierbas, de Mariano Varo, Los últimos cristeros y Yo, de Matías Meyer, Tormentero, de Rubén Imaz, proyectos muy reconocidos internacionalmente, y creó su propio sello cinematográfico, Bárcenas Nava SDRL de CB, productora con la que realizó su ópera prima como director de largometraje Emma. Emma ha sido ganadora de la sección Familia, Películas Infantiles en el 39 Calcuta International Cult Film Festival 2020 y obtuvo la mención especial de producción nacional en el 25 Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, La Matatena, y ganó el premio a la mejor película infantil en el 14º Young About International Film Festival de Italia en septiembre del 2022. Bienvenido. Muchas gracias, Julio. muchas gracias por esa invitación. Oigan, pues es un gusto tenerlos aquí y vamos a arrancar sin más preámbulos. Bueno, rápidamente me presento. Yo soy Adriana Solís Quesada, soy cineasta y me especializo ya desde hace varios años en contenido audiovisual para y con infancias. Y pues bueno, a mí me gustaría arrancar diciendo que las películas que vemos en la infancia pues nos marcan de maneras muy profundas. Nos acompañan en toda nuestra transición como personas, pero también como artistas, y por ahí se quedan
en los recovecos de nuestra imaginación y muchas veces son parte también y forman parte de la narrativa. Entonces, a mí me encantaría saber a ustedes qué películas les marcaron en su infancia, qué películas recuerdan que se llevan hasta ahora en su trabajo como cineastas. Por favor. Oh. Qué complicado. Pues bueno, justamente yo crecí en Acapulco, es una ciudad, en un puerto bien padre para crecer y desarrollarte. Y justo un poco por lo que me vine a vivir a la Ciudad de México es porque me quejaba mucho que no llegaba mucho cine, ¿no? Y el cine que más llegaba a Acapulco pues era el cine muy comercial. Entonces, las películas que me fueron como quedándose en mi haber, pues una de las que me gustó muchísimo y que yo creo que ya no estaba tan niño, pero que se me quedaron muy grabadas, es la de Historia sin fin, ¿no? Que creo que es una película de fantasía que nos hace y nos transporta a diferentes mundos. Y bueno, hay muchas películas de aventuras que la cartelera cinematográfica hollywoodense nos llenaba. Entonces, pues les podría decir desde Flash Gordon hasta esta de Una historia sin fin, ¿no? Entonces, creo que es una de las películas más importantes, sobre todo la última, porque sí me ayudó a entender que la imaginación de un niño es capaz de llevarte a cualquier lugar, ¿no? Y como bien dices, o sea, son películas que te van marcando a lo largo de tu vida y yo creo que también es parte de ello por lo que esa influencia deriva en que yo me dedique a esto también, ¿no? Entonces, digamos, es una de las películas para mí más importantes porque desata la fantasía. No sé. Sí, yo coincido totalmente y sobre todo con Historia sin fin. Creo que fue de muy chico que vi esa película y me causó muchísima impresión, ¿no? Como ver este perro gigante que habla. La 2, específicamente me tocó más la 2. Y ver este perro y ver a la reina esta, la mala, que luego llora y que es una cosa y Atreyu y todo lo que le pasa, como que era un cine que también, bueno, si lo comparamos a los niños de ahora, como que eran unos contenidos que luego a veces también eran, yo creo que más, algunos hasta más crudos o más agresivos, vamos a por decirlo de alguna manera, y que sí como que a mí me llamó mucho la atención esa película. Y ya después, pues un poquito en contraste, pues las de animación de Disney, así crecí a principios de los 90, pues con El Rey León, Aladino, La Bella y la Bestia, con todas estas películas de Disney que pues sí, específicamente El Rey León fue lo que yo creo que más me marcó, ¿no? Y que se haya muerto Mufasa es algo que todavía no superamos. Es algo que todavía no lo superamos. Y yo creo que ya posteriormente, yo creo que ya en la preadolescencia fue, bueno, desde siempre, que no es tal cual cine, pero las caricaturas japonesas, el anime japonés, sí desde la infancia, que en el Azteca 7, los sábados por la mañana, tenían como una parrilla donde te mostraban esa narrativa muy diferente a lo que pues, estábamos aquí, pues como tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que estamos aquí en México, sí. Y ves pues que las películas, las caricaturas gringas, pero de repente descubrir el anime japonés y la narrativa que tienen estos cuates que igual y los papás en esa época era como muy agresivo y salían los caballeros del Zodiaco con mucha sangre y violencia y cosas, pero luego veías como tenían muchas narrativas y esas cosas como que me abrieron mucho la cabeza a que no nada más es como los buenos y los malos y los buenos son buenos porque son buenos y los malos son malos porque son malos, sino que hay muchas más dimensiones. Y entonces ya luego descubrí a Miyazaki como a los 10, 12 años y de ahí al real, pues eso me cambió toda la perspectiva completa de cómo se puede contar una historia. Esto que dicen es súper importante, las narrativas diferentes, estas películas que te hacen de niño y en tu proceso de crecimiento voltear tu mundo 360 grados y ir de lo que estamos acostumbrados, que a lo mejor, bueno, al menos en mi generación, a mí ya no me tocó Miyazaki, de chica me tocó E.T., que fue la que me marcó más, pero estas películas a lo que estamos acostumbrados, como decías, el cine hollywoodense con el que crecimos, pero de repente volteas al otro lado del charco, a otras narrativas, a otras perspectivas y a otras reflexiones y a otras temáticas, ¿no? Temáticas que a lo mejor en nuestros tiempos no se hablaba mucho de temas pues como la soledad, la muerte, las enfermedades, las pérdidas, la religión, la fe. Sí. Entonces vamos a hablar de esto porque me interesa muchísimo preguntarles ¿dónde creen ahorita que esté situado? O bueno, más bien, ¿cuáles creen ahorita que son los temas
que le interesan a la infancia, porque nuestra infancia, pues claro que no tiene ahorita mucho que ver con la infancia de ahora. Entonces, ¿cómo tendemos esos puentes de comunicación? ¿Cuáles creen ustedes que son los temas que le interesa a la infancia en la actualidad? Así que, Híjole. señor. Ping-pong, no, mira tú, por favor. Híjole, pues es que hay que ver que, hablando de nosotros en nuestra infancia, pues la cantidad de contenido a la que tenemos acceso no se compara con la que tienen acceso ahorita las infancias. O sea, nosotros estábamos supeditados a la programación de una televisión, o sea, la parrilla que hubiera, el horario que nos pusieran, ¿no? Las caricaturas a la hora de la comida regresando de la escuela y luego en la noche que tus papás te decían ya vete a dormir y no había forma de que tú agarraras otra pantalla, o sea, no puedes prender la tele, o no tenías tele en tu cuarto, ¿no? O sea, así como, no. Y también las películas, pues era verlas en el cine o ya después rentar el VHS en Blockbuster, ¿no? O Videocentro, o en Macro Videocentro. Y ahorita, pues tienen acceso a una tonelada de información que nosotros no teníamos. Entonces, creo que ese es el primer punto que hay que explorar, o sea, que hay que analizar. Yo creo que el primer acercamiento es qué tanta oferta tienen, qué tanto ven, porque ahorita, y así como decir es que les interesa esto, yo creo que hay tantas cosas que es difícil saber qué les interesa, o sea, y también no saber, sino yo creo que también igual y ni siquiera tienen, puede que no tengan muy definido esto es lo mío o esto es, porque hay tanto que te pueden cambiar. Mi socio, Genaro López, tiene a Sebastián, a su hijo de 7 años, y me dice que brinca así como el meme del algoritmo de Spotify, viendo cómo brinco de un corrido mexicano a Luis Miguel y luego brinco a un rap, pues de repente ve cómo brinca de ver una cosa que se llama Skibidi Toilet, que está fenomenal, y luego pasa a ver algo como muy infantil, muy fresa, y luego pasa a querer ver algo más de acción, como que van brincando de cosas, porque hay una oferta muy grande. Entonces, siento que este es el momento en donde igual toca, yo creo que la constante siempre ha sido sí tratar de orientar, o sea, como de presentarles una propuesta, decirle, mira, te quiero platicar de esto, con siempre el riesgo de que probablemente no les interese mucho, pero siempre yo lo que le apuesto es que habiendo tanto contenido, pues yo creo que nos toca a nosotros ofrecerles algo más que también los pueda orientar hacia lo que tú les quieres explicar, ¿no? Claro, y probablemente hacer una diferencia, ¿no? Y marcar una diferencia en el tipo de contenidos que se les presentan ahora también en los dispositivos electrónicos. Sí. ¿Tú qué opinas? Justamente coincido con el compañero acerca de es tanta la oferta que existe, o sea, la invasión audiovisual ha crecido de una manera, las plataformas han apoyado muchísimo a que la cantidad de contenido sea tan diversa y tan vasta, ¿no? Que es muy complicado, yo creo, decir cuál es la tendencia actual. Yo creo que lo más complicado es mantener la atención de los pequeños. Yo creo que pues, tiene que ver con esta invasión digital que tenemos todo el tiempo de estímulos, diríamos, el mundo del TikTok, ¿no? De que cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, y yendo de un tema a otro y a otro y a otro. Entonces es muy complicado. Yo también creo que no es una cuestión de juzgar o de esquematizar a los pequeños y decir, bueno, hoy a los niños les gusta más este tipo de historias. Es evidente que hay una serie de temas que antes no existían, los temas sexuales, ¿no? La apertura sexual como tal también es algo que de repente pues, yo como adulto lo veo y digo, canijo, o sea, si esto no se hablaba en mi época, ¿no? O sea, se ha abierto tanto el discurso hacia los pequeños y yo creo que sobre todo porque los pequeños son capaces ya de poder desde mucho más chicos analizar y tomar conciencia de cierta información. Sin embargo, yo creo que justamente a veces pecamos un poco de insensatez porque pues les ofrecemos a veces contenidos a los que a veces no están tampoco tan listos, creo yo, ¿no? O tienes tan fácil acceso al contenido que a lo mejor no es para tu edad, pero tú ya pudiste acceder a ese contenido. Entonces eso hace que el pequeño, desde muy pequeño, empiece a generarse criterios muy diferentes y variados que va a ser otro tipo de adulto muy diferente al que soy yo, ¿no? Y eso yo creo que también lo hace interesante. No podría decir que hay una temática en la cual los niños hoy por hoy se inclinan. Obviamente el entretenimiento es lo más importante y creo que mientras más herramientas tenemos, pues digamos somos artífices del drama y entonces podemos utilizar ciertas cosas para atraer su atención, pero
pero no me atrevería a decir cuál es justamente la temática actual, porque es tan diversa y vasta que es hasta avasallante, ¿no? Así de, canijo. Y si bien, como dices, el entretenimiento es importante, pero ¿no será que tenemos una responsabilidad como artistas, como cineastas, no de educar, no de juzgar, no de plantear nuestro universo y nuestras propias perspectivas, pero de investigar, de acercarnos a ellos, de hacer este trabajo de campo, de qué es lo que están viviendo ahorita, de cuáles son sus intereses, de poner, hay este concepto que probablemente ustedes, que ahorita decíamos, de las infancias en el centro, pero las infancias en el centro no como poner al niño o a la niña frente a la cámara y que él sea el protagonista, sino a las infancias en el centro como un sujeto de derecho. Como el gran consumidor. Pues más que un consumidor, como una persona sujeta de derecho con toda una gama de posibilidades de elección también, ¿no? Ellos como partícipes, como participantes de su realidad. Porque también en las infancias hay muchas realidades, ¿no? Una cosa es la realidad que viven los niños aquí en el centro del país, otra cosa son los niños que viven en las diversas partes de toda la República y las diferentes realidades. Entonces, hablando de realidades, a mí me gustaría mucho que me compartieran acerca de su narrativa. Sobre todo, me gustaría que habláramos de Emma y que conversáramos sobre tu película y que me platicaras, y que empezamos por ti, Julio. Platícame un poco, para quien no ha visto Emma, una sinopsis muy breve. ¿De qué trata Emma y por qué te interesaron estas temáticas y estas realidades? Mira, pues te puedo contar que desde, digamos, por mi parte hay una inclinación por trabajar con los niños, ¿no? Y esto es algo que es inconsciente, yo creo, porque pues, desde la escuela de cine, todos mis cortos siempre tienen personajes infantiles, ¿no? Y siempre hay un niño alrededor de la historia o en el centro de la misma, ¿no? Entonces, porque creo yo, honestamente, que es ahí donde parte todo, ¿no? Entonces creo que cuando vuelves a un niño el protagonista de una historia, el héroe, porque todos los niños como niños queremos ser héroes de algo, ¿no? Es también en esta búsqueda de identificación y de todo, en el cual creo que por eso es que a mí me ha dado como esa fascinación por llevar a los niños en la pantalla, a volverlos este personaje central de la historia, ¿no? Tengo otros cortometrajes previos a la película en donde, pues, Mojigangas, en donde una pequeñita en un pueblo pasa por una serie de peripecias, Señora Pájaro, que tuve la oportunidad también de acompañar a una compañera en ese proceso de creación, en donde una pequeñita con cáncer también vive ciertas realidades. Y bueno, finalmente cuando llega Emma a mis manos, yo no soy el guionista, pero la guionista, que es Adriana Pelusi, justamente me da su guión de tesis, y con él pues yo descubro un universo que es muy empático a mí. A grosso modo, Emma es una historia, digamos, blanca, de buenos estímulos, porque se trata de una pequeña que el día más importante de su vida, que es el día de su primera comunión, le pasa de todo, le va de mal, ¿no? Hasta que le dan un balonazo y pierde la conciencia, y eso la lleva a una epifanía, ¿no? La epifanía, en este viaje tan loco que tenemos, ella está en un colegio de monjas, y bueno, pues la epifanía es que Dios quiere que ella sea santa, y es a través de un borreguito que le habla, no un borreguito que acaba de ver en la iglesia y todo. Entonces esta realidad se mezcla con este mundo fantástico, y entonces siembra en ella una auténtica incógnita de qué significa ser santa, ¿no? Entonces a partir de ese momento, pues esta pequeña busca respuestas, y como nos ha pasado, yo creo que a todos como niños, cuando vamos y tenemos una duda y buscamos con los adultos esta información, los adultos luego somos testarudos para poder explicar estas cosas y damos pistas falsas, mentiras, alucinaciones de cosas. Entonces ella finalmente va descubriendo qué significa ser santa, y lo descubre pues de primera mano en unos cómics, ¿no? Y eso también me lleva a una reminiscencia de cuando yo era niño, que existían estos cómics que se editaban de santos, ¿no? En donde pues, llegaban a las manos de todos los niños y te daban como el ejemplo de estos personajes, ¿no? Y es a través del cómic que ella va encontrando ciertas señales y luces hasta que se da cuenta que lo más importante
pues no es ser santa, sino ser milagros. Y el gran milagro de Emma es los pequeños cambios que hacen todos los personajes que están alrededor de ella y que eso la lleva también a una mejor relación con su papá, a encontrar como a amigos verdaderos, ¿no? Entonces es donde Emma pues, realmente entiende lo que significa esto de ser santa y de hacer milagros, ¿no? El milagro más importante es el confiar en ti y confiar en los demás con los que estás. Entonces, de alguna manera, a través de esta película, pues hago a un personaje femenino que es esta pequeñita, la heroína central, a la cual lleva una serie de pequeños a una serie de peripecias para poder encontrar justamente estos cambios y trascender un poquito en su pequeño mundo, ¿no? Y estos cambios van desde los pequeños hasta los grandes, ¿no? La mamá también entiende muchas cosas y es gracias a este contacto con la niña, ¿no? Entonces, creo yo que eso hace que Emma sea un proyecto interesante y que yo sobre todo digo, no es una película solo para las infancias, sino es como para toda la familia, en ese sentido, porque creo que las películas tienen que tratar de ser universales, ¿no? A pesar de que como Historia sin fin era una película, o Los Goonies como con pequeños personajes infantiles, pero pues era una película universal, ¿no? Yo creo que mientras más universal sea un proyecto, pues mejor va a tener percepción en todos los públicos, ¿no? Y el mensaje es más puro. Entonces, digamos, un poquito de eso va Emma y un poco, pues es lo que estábamos buscando y explorando en esta investigación. Justamente también cuando me topo con el guión, pues tiene una carga finalmente tal vez religiosa que durante el proceso de preparación fuimos desmantelando y guiándolo hacia no una fe dogmática religiosa, sino más bien llevarlo hacia una fe humanista que justamente hiciera que los pequeños no creyeran en Dios por creer en Dios, sino que creyeran en sí mismos y en los demás, ¿no? Entonces, eso fue un pequeño giro que al tomar el guión y darle esa pequeña vuelta que es sutil, también hace que se dimensione de otra manera la historia, ¿no? Entonces, digo, a partir de esta temática, que es muy sencilla y es en una escuela que puede pasar en cualquier parte de México o de Latinoamérica, porque pues, las escuelas religiosas eran parte de nuestro entorno total. Entonces, pues, justo va llevando en el proceso de crecimiento al personaje y a los que lo rodean. Sí, eso, ahorita abordamos un poco más ese tema, el tema de la religión, que te quiero preguntar cómo lo tomaron los niños de otros países, o en Calcuta, por ejemplo, que estuvo la película y que tienen otra religión, y cómo lo veían, porque está muy marcada la religión católica, como bien dices, se va desmantelando a lo largo de la película, pero me encantaría saber, ahorita nos platicas, que no se me olvide, la voy a tener esa pregunta. Y Miguel Ángel, cuéntame, de tu película, ¿cómo llegaste a la narrativa? Ahorita me contabas algo súper interesante de cómo se formó tu casa productora, porque son proyectos con causa. ¿Qué significa esto, que sean proyectos con causa? ¿Y cómo encontraste el guión de esta película? ¿Y por qué te interesó? Bueno, nuestra empresa se llama Fotosíntesis y tiene la finalidad de producir lo que llamamos entretenimiento con causa, que es usar el cine para crear y contar historias que generen un impacto social que pueda ser tangible, más allá de solamente mover a la acción, ¿no? O concientizar. Pues digo, desde chiquitos nos decían, bueno, en la universidad nos decían que la comunicación no es para educarlos, digo que no es para eso, ¿no? Y tampoco pretendemos que sea para educar, ¿no? Sino simplemente es detectar un problema social. Y a partir de una investigación que hacemos, hablando en específico del Ángel en el reloj, ¿no? De nuestra película, que es una película que tiene la finalidad de generar conciencia sobre la problemática del cáncer infantil y de la mano con asociaciones civiles, ayudarlas a sumarnos a los esfuerzos para ayudar a estos pacientes y sus familias. O sea, que la película sirva como un medio para generar un apoyo. Lo que hacemos es que nos acercamos a asociaciones civiles y hacemos una investigación de campo. Entonces, en el caso del Ángel Reloj, nos acercamos con Casa de la Amistad para Niños con Cáncer y hay otras 6 asociaciones civiles de cáncer infantil. Y hacemos una investigación, conocemos a las familias, a los pacientes, vamos a los albergues, a los hospitales y empezamos a recabar muchísima información
y a conectar con estas personas. Y a partir de ahí descubrimos ciertos insights que son importantes, que después los convertimos en una metáfora, que después se convierte en una historia. Entonces, la primera directiva es no caer en el terrorismo filantrópico, le llamamos, que es vender lágrimas por donaciones, ¿no? O sea, así como de, mira, pobre niño, va a morir, ayúdenlo, o, no, donen. Creo que eso es, la verdad, es terrorismo. Sí. Sino más bien es buscar contar historias que a partir de invitar a la audiencia a mirar el mundo a través del amor, generar un mensaje positivo y que a partir de un lugar positivo entonces se genere esta intención de ayuda. Entonces, a partir de ahí hacemos el guión y hablando del ángel en el reloj, descubrimos algo que, es que luego sentimos que, en mi experiencia, las enseñanzas más importantes son las más sencillas y que a veces hasta te sientes tonto de descubrirlas, porque dices, ¿cómo si he estado ahí todo el tiempo, no? Sí. Y hablando con las familias, descubres que los pacientes, en el momento que están en esta situación y las familias también, aprenden a ya no lamentarse por el pasado, es que cuando estábamos sanos, ¿no? No preocuparse por el futuro de, pues es que me voy a morir, sino aprenden a disfrutar el presente. O sea, decir, mira, ya estamos en esta situación, no tiene caso lamentarse, no tiene caso estarse preocupando, vamos a tratar de sacar lo mejor de esta situación y aprender a vivir en el aquí y en el ahora, que suena algo que le dicen todo el tiempo en libros de superación personal, ¿no? Hay que vivir en el presente, pero cuando ya lo ves ahí de cerca dices, es que claro, desafortunadamente no aprendemos por leer libros, sino a través de la experiencia y personas que ya se ven en una situación así es cuando te forza, esa adversidad te forza a aprenderlo y a ponerlo en práctica. Entonces la película se trata de una niña que tiene leucemia y que quiere detener el tiempo. Lo que sucede es que ella no lo quiere detener porque está consciente de la enfermedad, de lo grave de la enfermedad, sino más bien que ella es una niña de 9 años que le encanta el bailar, esa es su pasión en la vida, le quiere ir a sus clases de baile, quiere ir a la escuela con sus amigos y pues tiene que ir al doctor, tiene que ir al hospital, tiene que tomarse medicinas, ya no puede ir tanto a las clases de baile porque se cansa, porque puede ser malo para ella. Sí, ella dice, ya estoy harta de todas estas cosas que no me gustan, voy a parar el tiempo y esa es la solución, ¿no? O sea, al tratar de detener el tiempo conoce un ángel que vive en su reloj cucú. Y qué curioso, porque sí tiene una visión un tanto católica religiosa, ¿no? Parecido a la película. Y que las dos son protagonistas femeninas, que eso me encanta, que son 2 niñas. Pues digo, siendo sincero, yo vengo de una familia católica y como mexicano católico, pues es a veces, a veces es imposible que no veas la vida desde una perspectiva así, ¿no? Nuestro contexto, ¿no? Es el contexto. El bien vence al mal, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Las cosas que dijo Jesús, ¿no? No le hagas al prójimo lo que no tú quisieras que te hicieran. Pues esa visión un tanto occidental, católica, pues es inevitable a veces, ¿no? Entonces, conoce un ángel que vive dentro de su reloj cucú y este ángel, que se llama Malaki, la lleva a través del reloj al reino del tiempo. Entonces, en el reino del tiempo, Amelia descubre que al parar el tiempo, no solo paras las cosas malas de que sucedan, sino también las buenas, porque la vida viene toda junta. Entonces Amelia descubre pues, que no va a volver a ver a sus papás, o sea, no va a poder volver a jugar con su perrita, bailar, todo, pues, se paró todo. Es como, chin, ¿no? No sabía lo que pedía hasta que lo logré. Y entonces Amelia emprende una aventura para recuperar su tiempo. Tenemos un personaje antagónico que es el no tiempo, que cuando una persona decide parar su tiempo, pues todos tenemos una gema del tiempo en este mundo que activa tu castillo del tiempo. Todos tenemos un castillo del tiempo que se activa con una gema que somos la pila. Y cuando alguien decide que ya no jala, entonces el no tiempo se lleva esa gema y el reloj se destruye. Entonces empieza un cronómetro donde pues, tenemos que ir con el señor no tiempo a decirle, oye, chin, ¿qué crees? Pero no, ya sabes, regrésame mi gema para poder. Entonces emprende esta aventura Amelia para recuperar su tiempo. Y en esa aventura es donde descubre que lo único que realmente existe no es ni el pasado ni el futuro, sino este preciso momento y recupera su tiempo, ¿no? Entonces, al final de la película, tampoco es como que se cura, tampoco es como que le pasa nada malo, sino ella regresa con una perspectiva, ella y sus papás, su familia, terminamos la historia con una perspectiva más positiva, más esperanzadora, más consciente, donde ella aprende a disfrutar de las cosas con lo bueno y con lo malo, ¿no? Y caminar con amor
y con esperanza, ¿no? Y aceptar, ¿no? El aquí y el ahora. Básicamente. Como Ya les decías. spoilé la película, pero bueno. Pero- ¿Dónde la puedo ver? Pero hay que verlo. Entonces, pues sí, hay, de la manera que trabajamos es que ya terminando la película, trabajamos con las asociaciones. Con el Ángel Reloj hicimos una macrofunción en el Teatro de la Ciudad de México, donde se recaudó alrededor de $1 millón para las asociaciones. Les donamos la película para que hagan proyecciones para recaudación de fondos. Les licenciamos a los personajes para que con sus patrocinadores hagan merchandising, todo lo que se vende es para ellos. En la película al principio aparecen los logos de las asociaciones, entonces también hay un beneficio publicitario. O sea, pues ahorita en la plataforma, ahorita tenemos la verdad la fortuna de estar en Disney Plus. Entonces cuando le ponen play, pues salen los logos de las asociaciones. Y pues se trata de generar un flujo constante. Nosotros también una parte de lo que recaudamos se dona a las asociaciones. Y es la manera en la que generamos este impacto social, que sea tangible, que sí se pueda ser cuantificable. Y como platicamos en la historia, pues no se trata de hablar del cáncer infantil, de es que esta niña tiene cáncer, sino pues retratamos una niña que claramente no tiene pelo, tiene una diadema nada más con una flor. Nunca mencionamos mi hija tiene cáncer, ¿no? O sino simplemente ella está enferma, no se quiere tomar sus medicinas, la mamá le dice, no, sí, tómatelas, se enoja con la mamá. Entonces, es hablar de la cosa sin mencionar a la cosa, ¿no? Oye, te voy a interrumpir tantito. ¿Y las infancias cómo tomaron al personaje? Porque me llama justo la atención esto, el diseño del personaje de Amelia, que no tiene pelo, pero nunca se menciona que tiene cáncer. Y al ver la película, los niños y las niñas, cuéntanos alguna anécdota. ¿Qué te dijeron en el cine? ¿Cómo veían? ¿Se identificaban con Amelia algunos? Mira, la audiencia en general, cuando salimos a salas, sí pasaba, nosotros, la verdad es que nos pensaba mucho decir, bueno, los papás van a querer llevar a sus hijos a ver esta película, pero sí nos dimos cuenta que hay muchos papás que el tema del cáncer infantil lo tienen bloqueado, por obvias razones. O sea, no quieren como ni pensar en la posibilidad de que su hijo le tuviera una enfermedad así, ¿no? Entonces, sí hay un tabú, de alguna manera, donde, como pensan de ellos, sí pasó mucho, o sea, de investigaciones que hicimos, entrevistas que hablamos con gente, como decir, no, es que llevar a mi hijo a ver una peli sobre el cáncer infantil, no sé. Y los niños que la ven, pues preguntan, oye, ¿por qué no tiene pelo, no? Y pues los papás, bueno, es que está enferma. Y ya, ¿sabes? O sea, ahí se queda, ¿no? Y luego papás, como tú mencionabas, se revuelven en, no, es que es una enfermedad, que fíjate que pues, te puede caer el pelo. Pero entonces, ¿por qué se te cae el pelo? Entonces yo creo que los papás al tratar de explicarles, luego se atoran más y ahora explícale por qué se cae el pelo. Y eso me va a pasar a mí. No, pero entonces se pone... Pero luego a veces es más, los niños como que cachan, ok, está enferma y ya. Pero por otro lado, cuando nosotros hicimos la investigación para escribir el guión, lo escribió Rosana Curiel, es una tipaza, vimos a las familias, hablamos con los niños. El diseño de Amelia viene de una niña que conocimos que tenía su diadema con una flor, ¿no? Y el primer corte de la película se lo mostramos ahí en el albergue que tiene Casa de la Amistad para Niños con Cáncer por Xochimilco. Se la mostramos como a 60 niños que tienen ahí en el albergue, y la verdad es que ahí sí fue la prueba de fuego, que yo estaba muy nervioso. Toda la producción estábamos así de chin, ¿qué tal que se las ponemos y dicen, no, ¿qué es esto? O sea, si yo, no, es así, no pasa, o yo no me identifico. Y afortunadamente, sí, todos los niños dijeron, no, sí, porque hay una escena muy particular donde la mamá le pide que se tome sus medicinas y ella está el gorro y le tira las medicinas y se enojan y ¿por qué haces eso? Y se pelean y sale la mamá del cuarto y ya sabes, esta niña así. Y una niña en particular sí dijo, no, pues les preguntamos a los niños, ¿qué fue lo que más te gustó de la película? Y esta niña dijo, cuando Amelia le pide perdón a su mamá al final de la película. Y dice, porque yo sí le he hecho eso a mi mamá. Y si la niña, si era una niña ya más, tenía 10 años. O sea, no era tan chiquita, o sea, vamos a decir, ya está entrando a la preadolescencia. 10 años y me dijo, no, es que yo sí me he puesto en ese plan con mi mamá y ya me di cuenta de que no se vale, ¿sabes? Entonces sí se identificaron mucho, sí vieron y dijeron, no, sí es la parte donde presentamos ahí en el mundo real, en el mundo mortal, vamos a decir, sí se identificaron mucho y eso la verdad fue muy gratificante. Y ahí es cuando sabes que la película está funcionando. Y cuéntame entonces la anécdota, te platicaba del Festival de Calcuta, ¿cómo lo vivían otros niños? Porque tendrás también seguramente alguna anécdota de las funciones en México. Como yo recuerdo que alguna vez te invité al Centro de Capacitación Cinematográfica y estuvimos haciendo como un focus group
y eran niños, muchos de ellos que no practicaban ninguna religión, y me llamó la atención que amaron la película. Entendieron perfecto este motivo de fe, entendieron esta parte más allá de la religión y mucho más con una espiritualidad de conectarse, de hacer amigos y también la cuestión de género, ¿no? De cómo se impone Emma y cómo empieza a jugar fútbol y cómo se vuelve casi capitana del equipo, no se vuelve capitana del equipo, pero cómo logra abrirse camino. Entonces cuéntame de estos públicos en México y por ejemplo en lo que viviste en Calcuta. Híjole, para nosotros fue una gran sorpresa. Yo no tuve la oportunidad de ir a Calcuta, pero sí fuimos a Alemania y la presentamos ante otro público infantil también, que fue sorprendente y pude llevar a la pequeña Emma y también fue una experiencia trascendental, ¿no? En ese sentido. Pero era la gran duda, ¿no? Porque decía, bueno, en Latinoamérica es muy seguro que pueda funcionar porque pues, el contexto en el cual estamos involucrados seguramente genera espejos en todos nosotros. Fuimos una cultura que el cristianismo, el catolicismo pues, se impregnó y todo. Pero cuando nos salimos de este marco y que haya estado en Italia, en Calcuta, en Alemania, sobre todo la función de Alemania, ver una sala llena de niños y ver que sí se divertían y que sí reaccionaban a los puntos importantes, ¿no? Y que se identificaban las niñas sobre todo, porque es como un tema de claro, yo creo que cuando somos pequeñitos, los niños, yo digo, somos los más crueles del mundo, ¿no? Porque no tenemos límites, entonces tiramos las netas así como van. Y entonces, pues claro, al tener este personaje que era Emma, generando esta contraposición, querer jugar fútbol, que era algo que, y justo me pasó también durante la preparación de la película, ¿no? O sea, las niñas no jugaban fútbol. Entonces, las niñas actrices. Las niñas actrices no juegan fútbol. Entonces, cuando generamos el casting y todo, pues parte del reto era, uno, no decirles quién era quién y hacer un grupo de amigos reales. Y dos, que los niños les enseñaran a jugar a las niñas. Y esto se volvió parte de la dinámica. Y lo que nos fue enseñando un poco es que eso puede romper fronteras, ¿no? Y por eso te digo, cuando uno se vuelve la heroína de esta historia, empiezas a generar reflejos en otros personajes, ¿no? Y es como yo cuando era niño, ¿no? O sea, y cuando veía los Goonies y decía, claro, es que imagínate que vayamos por un tesoro y entonces te la vas creyendo y te la vas comprando porque te hace creer y pensar que es posible también para ti. Y yo creo que eso es lo más importante de alguna manera cuando el público al cual va dirigida, que sería en ese sentido el público infantil, ¿no? Pues encuentra estos espejos con otras niñas, en decir, y que en las mismas niñas actrices se haya dado este cambio. Digo, una anécdota importante creo que es que una de las actrices es hija de un futbolista y que el gran trauma del papá era que nunca había podido tener pues, una relación con su hija a través de ese deporte, como sucede en la película entre la pequeña y el papá, ¿no? Y que es a través del deporte que se genera esta reconexión. Pues justo le pasó a la pequeña actriz con una de las actrices con su papá, que era nuestro entrenador aparte. Entonces, pues decir, para mí esto hace, y entonces ves como en otros lugares, y creo que lo que más ayudó a que los otros públicos internacionales se conectaran con la historia, era ver a esta pequeña heroína haciendo algo que no era habitual, que era rompiendo estos esquemas y buscando sus sueños, ¿no? O sea, en esta búsqueda de la respuesta, digo yo, de entender qué es ser santa, pues es la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, y ir como develando, a pesar de todas las capas que siempre nos ponen enfrente para confundirnos y no entender bien las cosas, que yo creo que es parte de la educación de la vida como ser humano, que te tienes que esforzar para entender las cosas, que nada está expuesto así ante todo, los tesoros están enterrados, ¿no? Todo, te tienes que esforzar para lograr llegar ahí. Entonces eso yo creo que es lo que hacía que la película dejara de ser regionalista, por decirlo de alguna manera, y trascendiera entre otros públicos, ¿no? Creo que eso es importantísimo, sobre todo en el cine para la infancia, porque es que yo sí creo fielmente que las películas que ves te marcan, pero no solo para una cuestión de imaginación y que explores la imaginación, sino te hacen cambiar tu perspectiva, te hacen reflexionar, te hacen cuestionarte.
Y qué importante para nuestras infancias cuestionarse. Totalmente. Y no tener el mundo que te da nada más así, que te quedes. Sí. Este romper fronteras, esto que dices, se vuelve una cuestión de temáticas humanas. Yo creo Ya que- no es solo este cine para infancias, sino estas infancias que ya se cuestionan, que preguntan, que tienen la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Yo creo que en la infancia es el momento en la vida en donde te forjas también, ¿no? En donde vas teniendo justamente esta actitud que vas a tener a lo largo de tu vida. Y justamente si todo lo tienes fácil y regalado y puesto ahí y se te da, pues obviamente a lo largo de tu vida eres un tipo de persona que pocos tienen esas cualidades, ¿no? Normalmente a todos los niños nos cuesta trabajo, nos tenemos que esforzar, nos pueden bullear. O sea, de hecho, Emma era una niña bulleada, ¿no? Entonces era así de cómo darle la vuelta al bullying para volverte a ser parte de esta comunidad. Y es uno de los varios retos que va enfrentando Emma, ¿no? No nada más el poder descubrir qué es ser santa, sino que aparte descubre cómo reconectar con su papá, cómo reconectar con su mamá. Y cómo conectar con su nuevo amigo, ¿no? Porque me gusta también en tu película que hay esta parte de no idealizar a las amistades. Las amistades también nos traen conflicto, nos traen problemas, nos traen entendimiento y nos traen aprendizaje. Oye, y ahorita que platicas, bueno, de estas anécdotas, me gustaría mucho que me contaran su metodología de trabajo con infancias. Probablemente la gente que nos está viendo ahorita en las preguntas que van a hacer, nos encantaría, claro, que tengan la oportunidad de cosas que no hayamos tocado aquí, porque es muy reducido el tiempo, que puedan enviarnos sus preguntas para que podamos contestarlas ahora. Pero bueno, me desvío un poco. Su metodología de trabajo, muchas de las personas que nos ven son estudiantes de cine también, que tienen guiones con infancias. Entonces, pues es fácil escribir un guión con infancias, ¿no? Y dices, bueno, un niño, una niña. Ahora, fácil escribirlo, en teoría, y cuando lo ves, completamente alejado de las infancias. Pero no solo a nivel de guión, sino a nivel de estar con los niños en el set y las niñas, implica un gran reto. Si ya estar en un set es un gran reto, en términos de acción viva, pero también a la hora de dirigir voces, pero a la hora de tener todo este proceso de trabajo y de creación del personaje, me encantaría, pues a lo mejor que hasta nos den unos tips. ¿Ustedes qué hacen? ¿Cómo trabajan con las infancias? Porque una cosa es estar con Emma en chiquito y con Andrés, ¿no? Que es el otro niño que además... El antagonista. Fabuloso casting. Actúan súper bien, creo que hicieron muy buena química. Creo que eran justo los opuestos y acabaron muy unidos. Pero después tener todo un salón repleto de niños, toda una escuela repleta, todo un equipo de niñas. ¿Cómo llevas a cabo? ¿Trabajan con un coach actoral? ¿Qué es lo que hacen? Híjole, dijera, ¿no? Lo que en tu ópera prima no debes hacer es no niños, no animales, no efectos visuales. Las tres cosas. No armas de fuego. Why not, ¿no? Pues la verdad es que a veces yo digo que el mejor método es no tener método. Es un chiste también, pero claro, porque cada vez que te enfrentas a un reto artístico no puedes seguir el mismo camino de siempre. Tienes que inventarte o reinventarte una vez más, ¿no? Para mí también he tenido la oportunidad de trabajar con muchos cineastas, ¿no? Y yo aprendo un poquito de cada uno de ellos. Y para mí era muy importante generar esta pandilla. Y como dices, trabajar con niños no me parece complicado, porque mucha gente dice, ay, qué difícil trabajar con niños, bla, bla, bla. La verdad es muy divertido y yo lo disfruto mucho. De hecho, luego mis amigos cineastas dicen, oye, ¿por qué no nos ayudas en esto? Porque hay niños, así les tienen miedo, ¿no? Y es así, bueno, yo soy padre de 2 niñas y entonces tal vez eso me curó del miedo, pero para mí me parece que lo más importante es la confianza que puedes establecer, ¿no? O sea, es un colaborador. Yo no lo veo como un niño, sino lo veo de tú a tú. Y claro, yo lo tengo que guiar por un camino. Y tengo, como te decía al principio, yo llegué a este método de cómo hacerlo y sí tuve ayuda de coach de actores, porque yo no soy actor, pero tengo idea de qué podríamos hacer. Y entonces, claro, acudí a los más famosos en México para, oye, ayúdame a conseguir a los niños. Y al final estuve cambiando en diferentes equipos de coach, ¿no? Y de casting también para niños.
porque pues, al final con uno solo no tuve lo que necesitaba. Y para mí era muy importante, yo digo, cuesta mucho trabajo y mucho dinero hacer una película, como para que te quedes con lo primero que te encuentras. Entonces creo que tu obligación es buscar lo que es necesario para tu película. Y entonces estar escudriñando entre 1.000.000 de niños. El proceso de casting fue muy extenso. Tuve 2, digamos, distintas castineras, de las cuales saqué unos de aquí, otros de acá. Generé un grupo y a través de ese grupo, para mí lo más importante que había que hacer era generar la amistad. No que estuvieran, porque es muy fácil en las películas o en este medio audiovisual que hay muchos niños actores de repente, de que claro, súbete, no sé qué, y todo sucede muy rápido, ¿no? Yo la verdad me quise tomar el tiempo, hacer un taller de actuación que fuera de la mano con el fútbol y que en este gran proceso se diera la amistad. Y creo que eso fue muy importante para que, como dices, una vez que ya tenía esta pequeña burbuja de 8 o 10 niños, pues llevarla a un grupo mayor con todos los extras y toda la gente que los rodeaba, pues me permitía como poder jugar. También uno se va haciendo de estrategias, mañas y cosas, ¿no? Finalmente decidí filmar en una escuela particular que me daba esta sensación de provincia, porque para mí era muy importante. Decía, aquí en México, en la Ciudad de México, tú salir a jugar de aquí a la casa de tu amigo, pues eso es ya no pasa. Imposible. O sea, tú no dejas salir a tus hijos. Pero en provincia todavía hay lugares donde sí, voy a ir a la casa de Juan, y entonces ya cruzas la calle y vas y llegas y la escuela está a 3 cuadras, ¿no? Y esto, digo, ya hoy en la Ciudad de México no es posible. Por eso es que la historia está como en este contexto. Y entonces, para mí era muy importante generar esa sensación. Y también estuve en una escuela que nos cobijó y que nos permitió participar ellos con sus alumnos. Hicimos un curso de verano también para los niños que nos ayudaron. Y pues claro, también yo lo que digo siempre es que tienes que hacer un trabajo. Integrar a la comunidad. Integrar a tu comunidad. No es nada más, yo pago dinero y vengan y yo, no. Sino hay un trabajo de integración total, ¿no? Entonces estos niños venían a un curso de verano, a un taller, digamos, era un curso lo que duró la producción, y les teníamos actividades mientras no estaban con nosotros. O sea, no eran niños que esperaban allá en el comedor, sino contratamos a los maestros, o sea, hicimos ciertas estrategias para que estos niños, los papás se sintieran, no tuvieran que quedarse y dejar de ir al trabajo, sino saben que están yendo a la escuela donde van todos los días. Usamos el uniforme de los niños, el real. O sea, hicimos varias cosas. Tratamos de hacer una producción inteligente, ¿no? Y no pelearnos con el entorno, sino, justo como dices, vivir el aquí y el ahora es importante, ¿no? No estar soñando con cosas. Y creo que eso fue ayudando a que todos los elementos se fueran integrando poco a poco. Entonces creo que a veces el tiempo es importante, ¿no? Porque luego queremos correr, la producción audiovisual es muy vertiginosa y creo que a veces no tenemos el tiempo. Yo creo que hacer una película es como cocinar y hay que dejar en el fuego las cosas el tiempo determinado para que se cuezan bien y entonces puedas integrar el otro elemento. Entonces un poquito es eso, ¿no? Tener un poquito la paciencia y el amor para poderlo desarrollar. De repente los tiempos, digamos, de los estímulos y de los fondos son más, tienes que llegar a tal fecha y tienes que hacer esto y tienes, ¿no? Entonces decir, bueno, y estar cambiando calendarios, estar cambiando cosas para poder realmente darle el tiempo determinado a las cosas, ¿no? Para mí era más importante generar un grupo de amigos, de niños, que decirle, tú eres Emma y tú eres Andrés y tú eres, no, o sea, porque entonces también creo yo que tú mismo envenenas tu proyecto, ¿no? Entonces, creo que el método realmente es tratar de ser muy perceptivo a lo que estás enfrentándote y tratar de generar las mejores soluciones a ello, ¿no? Sí, también eso que dices es muy importante. La producción va muy rápido y cuando trabajas con infancias está este cuidado a las infancias, a sus tiempos, a sus procesos. Porque si no, nada más es como quito y ponte aquí y es todo Aprende un proceso, texto, ¿no? Y ya. Sí. Y todo un proceso también de retribuir a la comunidad, de retribuir a los niños y niñas, que estén cómodos. Y muchas veces no se cuida eso en los sets de filmación, ¿no? La seguridad a las infancias, tan importante. Pero no es lo mismo, o sea, sí es importantísima la seguridad para todos en el set, pues para las infancias pero es... un cuidado, una cosa delicada. Y un tiempo, y es como... De alguna manera, tu crew, ¿cómo era? ¿Platicaste con el crew antes? Yo también sé que trabajaste en la película de Mariano Varo, de Tesoros,
y también en algún momento escuché a Mariano Varo como los tiempos sí eran determinantes en términos de hasta aquí se filma porque esto es lo que podemos cubrir con las infancias, ¿no? Este respeto por las infancias me parece fundamental para ir transformando también cómo hacemos cine con los niños y las niñas. Entonces se cuidó toda esa parte, Y me más imagino, cuando ¿no? los niños son un papel tan importante dentro de la película, o sea, el papel central, ¿no? En donde todos los protagonistas son niños y hay niños, el 100% de los cuadros que viste en la película hay un niño, ¿no? Entonces es muy, muy importante entender que funcionan diferente. O sea, yo he podido trabajar con los bebés, con los niños, con los adolescentes y todo. Claro, el nivel de energía, el manejo de los mismos, entender no qué necesito yo en mi plan de trabajo, sino qué necesita este pequeñito para que esté en su mejor momento, para que esté tranquilo o para que llore, ¿no? O sea, sí son estímulos que de repente sí te apegas un poco a la realidad, ¿no? Si quieres tener un bebé que esté un poco más, digamos, intolerante, pues vas a aguantar un poquito a que le dé hambre, ¿no? Entonces, y entender que funciona de otra manera, pero también sabes que en un momento le va a dar sueño y ya no va a haber poder humano, o sea, en algún momento una anécdota así de estas del audiovisual es, en un comercial estábamos haciendo una cosa con cereales y el director enloquecido porque quería que el niño diera más, ¿no? Y era así, no, bro, o sea, vamos a cambiar o sea, tenía yo 4 niños muy parecidos para poder como en diferentes horas de llamado, pero el día duraba lo que duraba, entonces había un momento que a las 2 de la mañana ya no había un niño que te aguantara, ¿no? Entonces es lo Pero que te digo. además debería de haber también una ley que regule esos tiempos. Cómo tener a un niño a las 2 de la mañana es irracional. Pues es contra la ley ya, ¿no? Sí, No puedes tener sí. a un niño a las 2 de la mañana. Y en tu caso, Miguel Ángel, todo este proceso de trabajo con actores, que también supongo que como productor lo tuviste que vivir y acompañar al director de Un disfraz para Nicolás. Cuéntanos un poquito cómo fue la selección de casting, el trabajo. Sí, y qué bueno que sabes el tema justo, ¿no? Porque desde la animación no hay este gran trabajo de tener niños, luces, cámaras, o sea, wow, la verdad, y quiero aprovechar un paréntesis para decir que es admirable. O sea, todo lo que está diciendo, hasta yo estoy ahorita diciendo, bueno, si un día no creo que no voy a hacer una reacción viva. Pero desde la animación sí controlas muchísimo el trabajo actoral porque son voces de talentos, por lo general, de talentos del doblaje mexicano que son espectaculares. Incluso son niños que ya trabajan como actores, actrices de doblaje, entonces tienen unas tablas padrísimas, ¿no? Entonces esa parte la verdad es que se nos condona mucho en la animación y no hay esta gran batalla. Más bien es la parte, regresando un poco a las metodologías, antes de llegar a lo de Nicolás, que es muy valioso, la verdad, compartirlo. Yo creo que desde la animación es enfocarnos mucho en la historia y en qué se está contando, porque la ejecución al final va a partir de la animación, ¿no? Entonces, yo siento que si bien hay metodologías y hay ciertos cánones, es un arma de doble filo. O sea, y lo veo como simplemente en las estructuras narrativas, por ejemplo, en un guión. Que si quieres una estructura comercial, ¿no? Que tienes que tener tus 3 actos y que el save the cat, ¿no? Que a la cuartilla tal tiene que pasar esto y a la tal. Siento que esas estructuras tan rígidas luego es un arma de doble filo porque entonces luego sí te pueden enclaustrar a decir es que si no es así está mal o no va a funcionar. Siento que, y como mencionaste también anteriormente ahorita, es un tema de responsabilidad y es un tema de que sí hay que hacer una investigación, sí hay que conocer cuáles son las metodologías, pero yo creo que al final asumir qué es lo que le va a gustar a un niño y cómo te va a entender, creo que tampoco es lo ideal. Yo creo que tienes que trabajar con honestidad, de manera auténtica, la historia que tú quieras proponer, que parta de de estar conscientes de que hay una responsabilidad con esa audiencia. ¿A qué me refiero con esa responsabilidad? Pues que cuando sepas que si le estás hablando a niñas de 4 a 6 años, por ejemplo, igual hay temas de violencia que sí tienes que moderar o desaparecer completamente. Temas, obviamente, no sé, bueno, sexuales ni se diga, pero no sexuales en lo tácito, sino de que se casa con o es novio de o no, parejas, igual y eso no lo toques, ¿no? Ya son más de 6 a 8 años, ¿no? O si ya son para adolescentes, 10, 12. Ok, entonces aquí sí podemos subir más.
Yo creo que mientras estés consciente de que hay una responsabilidad, que la historia que tú estás diseñando eres responsable de ella, igual y no vas a querer educar, pero sí te tienes que ser responsable de que si un niño ve tu historia. Por ejemplo, pues no sé, pasó mucho con la película de Buzz Lightyear, que estuvo muy sonado, ¿no? Que hay un tema ahí, pues hay una escena donde hay dos chavas que no te dan un beso. Está bien, yo en lo personal, personalmente, soy muy progresista y a favor de todas, no pasa nada, ¿no? Para mí no me causó ningún problema, pero hablando con madres de familia, que igual y tienen una perspectiva más conservadora, no que estén a favor o no, ese ya ni siquiera era el tema, es decir, oye, es que esa película me quitó la oportunidad de yo orientar a mi hijo antes sobre ese tema, y de repente le pongo play a la película y ¡pum! Y entonces mi hija o hijo me empiezan a preguntar de por qué estas dos chavas se dieron un beso. Entonces ya me quitaron a mí la oportunidad de abordarlo como a mí me gustaría. Y creo que tienen un punto, y creo que es válido. O sea, que luego ser tendenciosos en lo que la historia que se quiere contar a los niños y que no, es que hay que mostrarles ya esto, en este tema específico, que puede que, y más aquí en México, que hay audiencias muy conservadoras, pueden ser un tema polémico. Pues si hay una parte donde yo les voy a enseñar de esto a los niños y porque ya tienen que saber y que esto se normalice, bueno, ¿y quién eres tú para decir eso, no? O sea, tienes una responsabilidad muy fuerte y tu audiencia es muy amplia. Entonces, igual y puedes tocar ese tema, pero lo puedes tocar desde otros lados, puedes hablarlo diferente, igual usar a personas, puedes usar a teteras, o unas pelotitas, o puedes usar... Entonces, es simplemente el ser responsables, saber que eres responsable de esa audiencia y tratar de trabajar con la mayor, pues con un código de ética estricto en ese sentido, ¿no? Yo estoy de acuerdo ahí contigo que hay que tener esta responsabilidad, pero también educarnos a nosotros como realizadores. Si queremos hacer cine para infancias, necesitamos entender que la infancia no es infancia como genérico, sino hay etapas de la infancia, como dices. No es lo mismo los preescolares, ¿no? Las edades de 4 a 6, las edades de 6 a 8, y cada etapa tiene un proceso cognitivo y un proceso de desarrollo muy distinto. Entonces, sí, yo más allá de las audiencias conservadoras, porque el padre y el adulto pueden lidiar, ¿no?, con los prejuicios o lo que tengan, pero sí hay etapas distintas del desarrollo para la infancia, y por lo mismo la creación de contenidos y los guiones creo que es fundamental nosotros estarnos preparando. A mí me encanta algo que decía una cineasta mexicana que fue la creadora de Visvirige, Patricia Arriaga, que decía así, ahorita olvidé la frase por estarte queriendo decir algo, olvidé la frase tan genial que dice algo como que tú haces cine para infancia, déjenme hasta la anoté, espérenme porque se me olvidó. Dice, es una profesión para niños, pero no es una profesión de pantalones cortos. Es una profesión de pantalones largos, donde debemos de prepararnos nosotros meticulosamente para hacer un cine de muchísima calidad artística, estilística, en términos técnicos, de puesta en cámara, todo. Los niños y las niñas se merecen un cine de altísima calidad, ¿no? Totalmente. Y también se merecen todos los géneros cinematográficos, porque antes estaba considerado como la infancia como un género. El cine infantil no es un género. Las infancias merecen todos los géneros, la comedia, el terror, un cine más filosófico y reflexivo, como el que ustedes han logrado, ¿no? No, y bueno, no sé si es a género o no, pero definitivamente el que va dirigido o el que los va a incluir, si lo vas a incluir es porque estás hablando de la familia y sabes que también van a estar los niños, pero si es solamente para ellos, en donde hay algo para los papás, o los papás son el segundo. Ellos son los primeros, la infancia son las primeras y luego vienen los papás, es distinto el orden, ¿no? No, pero tienes toda la razón, porque ¿quién los lleva al cine? Los papás, ¿no? Totalmente, ¿no? O el control, tú mencionabas al principio algo muy interesante, es que no eres dueño del control tú como niño. Exactamente. Te controlan lo que ves, porque ya están ellos con el control de la tele. Pero yo creo que sí debes estar consciente, y sí hay cosas que hay que informarse sobre las edades de los niños, cuándo tienen un pensamiento concreto, cuándo empieza a desarrollar su pensamiento abstracto, y cuando ya tienen completamente desarrollado el pensamiento abstracto y empiezan a generar su propio criterio. Entonces, sí hay que ver en qué estructura, en qué parte estás. Y entonces, para más grande sea, es más complejo. O sea, para hablarle a preadolescentes es lo más complejo que hay. O sea, de 10, 12 años es como la edad de terror. O sea, hablando desde la producción, porque ahí sí ya si antes, ahorita el espectro es enorme, cuando llegan a los 10, 12 años, pues ya están en otro
así, o sea, Es otro adulto. es otro adulto, ¿no? Ay, Pero bueno, no sé si, bueno, hablando de Nicolás trabajando con Fran Fernández, este actor en ese entonces tenía 10 años con síndrome de Down, pues sí, llegamos a él por Olimpiadas Especiales, nos acercamos a Olimpiadas Especiales México para asesorarnos sobre el tema del síndrome de Down, sobre el tema de la inclusión, y dimos con una terapeuta que se llama Lucía Suela, que en su grupo de trabajo tiene a Fran. Y entonces sí ahí hicimos un equipo de trabajo donde nuestra directora de diálogos, que es Gabriela Cárdenas, que está acostumbradísima a trabajar contigo, muchísima experiencia trabajando con niños, con Lucía Suela, que es la terapeuta, y conmigo estuvimos ahí grabando en el estudio con Fran. Y sí establecimos dinámicas, estrategias de trabajo, por ejemplo, lapsos de grabación de no más de 30 minutos. Serán 30 minutos y luego jugábamos 15 minutos y luego grabábamos Pero la voz 30. de Fran es la voz de Nicolás. Es la voz de Nicolás, exactamente. Sí, es bellísima Entonces, para su Nicolás. voz. Entonces fue una experiencia muy didáctica, de mucho aprendizaje, muy padre. Me imagino. Oigan, pues estamos llegando ya al final. Tantos temas que yo traía así, mi acordeón, mi cuaderno y 20 preguntas, pero tenemos que pasar a las preguntas de la audiencia. Entonces, ahí les van. Dice, ¿a qué edad es recomendable ver ambas películas? Atari Velázquez. ¿Para qué edad es Emma y para qué edad es El ángel en el reloj? Y bueno, también un disfraz para Nicolás, ¿qué considera? Pues mira, por Emma, yo creo que, justo como he dicho, es como más bien una película para toda la familia. Creo que tiene diferentes niveles de lectura y que lo he visto porque hay niños muy chiquitos que se identifican de una manera con la historia y con el personaje, y otros un poco más grandes, pero creo que es una historia como para niños entre los 4 y los 10 años, ¿no? Más o menos. Ok. El ángel en el reloj es para 6 a 8 años, no es para tan chiquitos. Y un disfraz para Nicolás es de 4 a 8, o sea, sí más chiquitos todavía. Sí, incluso estilísticamente sí se nota una diferencia, ¿no? Entre el ángel y Sí. Nicolás. Sí, vamos a decir que el ángel también por la temática y como decidimos abordarla, hay ciertas escenas, especialmente con el villano, que vimos niños de 4 años que cuando vieron al villano como que sí se sacaron de onda. Como que sí dijeron, Sí. ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Ajá, y unos se salieron del cine así de, no, papá, ya no quiero, mamá, ya no quiero Sí, ver eso. porque a esa edad no estás Este, diferenciando realmente la realidad de lo que estás viendo. Para ti es real. Sí, eso sí, está puede ser ocurriendo, de, ¿no? ajá, A esa edad. ese mono me va a salir, ¿no? Claro. Y sí, entonces sí, ese es. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué dificultades enfrenta en México el cine dirigido a las infancias? Muy buena pregunta. Excelente pregunta, ¿no? Que eso hablábamos un poco antes de entrar aquí con ustedes. ¿Qué dificultades enfrenta el cine para infancias? Señor, Pues yo lo que creo es que el cine mexicano por sí tiene ciertas dificultades importantes. es un milagro. No es un Que milagro. es un milagro. Es ya un se Y da. luego el cine para las infancias, pues es otro gran milagro, porque a pesar, yo siempre he dicho, tenemos una gran tradición de productos infantiles, ¿no? Para las audiencias, para las infancias, pero la hemos abandonado y le hemos dejado a Disney y a otras grandes productoras que hagan y deshagan y nos traigan productos y historias que a veces no tienen nada que ver con nosotros y dejamos pasar. Entonces, creo que es muy complicado hacer, de hecho tú lo vas a ver, ¿no? A lo largo de la historia de los últimos 20 años del cine mexicano, son pocas las películas, ¿no? Que se han hecho. Hay veces que es una cada año, hay veces que pasan 3, 4 años que no hay una película para infancias, ¿no? Y hasta que aparece otro loco más que está soñando con este mundo infantil también, pero es muy, muy complicado, ¿no? O sea, creo que el gran reto de convencer a los inversionistas, el gran reto es convencer a los exhibidores, a los distribuidores que apuesten, porque no, es que no, es muy complicado y luego no la viera ver nadie. Y yo la verdad he tenido una experiencia también, no nada más haciendo la película, sino llevándola a diferentes foros, plataformas. Entonces ahorita tenemos la oportunidad de que esté en Amazon, ¿no? Pero fue un trabajo muy fuerte. Aparte también nos tocó la pandemia y eso también era así de, pues lo tienes que estrenar, ¿no? Así, Sí. no va a ir nadie. Llevar niños a la sala era así. No, imposible. Imposible. Tuve un estreno en Acapulco justo cuando tenía que hacerlo y tenía que hacer otro en la Ciudad de México. Preferí ya no hacerlo
y esperarme la siguiente parte, porque era muy, pues es una responsabilidad, ¿no? Llevar niños al cine, en ese momento de la historia mexicana que dices, híjole, imagínate, le pasa algo a alguien, ¿no? Dios no lo quiera, ¿no? Pero entonces, pero es muy complicado hacer cine para las infancias, en el sentido de que no nos ven con buenos ojos y a pesar de que los resultados están, ¿no? Y es muy extraño que en otros lados del mundo sí crean en ello y hay, de hecho, circuitos importantes para cine infantil y juvenil, ¿no? Y aquí en México es un milagro, de verdad. Y entonces probablemente necesitamos abrir más circuitos de exhibición, ¿no? Para el cine, producir y abrir más circuitos. No es suficiente el cine para las infancias. No. A veces es como difícil, ¿no? Sí, yo creo que también es un tema de mercado. Yo siento que también es un tema de mercado en el sentido de que distribuir una peli animada, una peli infantil, ya sea animada, acción viva, es muy caro porque el impacto, o sea, la inversión que tiene que hacer el distribuidor para permear hasta llegar a las infancias, que las infancias le pidan al papá, a los papás que te lleven al cine, cuesta mucho dinero. Entonces, ahora, se hace la inversión cuando... Y me choca referirme así al cine, pero pues es que es la parte donde a veces tienes que ser el otro lado. La propiedad intelectual. Valga la pena. ¿A qué me refiero con esto? Y me choca usar esa palabra, pero al final pues, hay que usarla. ¿En qué sentido? Igual y siempre hay que creer, yo creo que siempre no hay que dejar de crear producciones originales, voces propias y únicas, pero al final hay una cosa que es real. Si no hacer una película basada en una propiedad intelectual que ya está probada, va a abrirte muchísimas más puertas. ¿A qué me refiero con esto? O sea, y pues en Estados Unidos sí lo han hecho, pero yo creo que no tenemos por qué no hacerlo nosotros. Hay muchísimos contenidos en internet cortos que ven los niños de todas las edades, ¿no? Que sí, bueno, Baby Shark, que ya casi nadie lo ve, yo creo, ¿no? Pero es de nuestra época. Es de Baby Shark, es de nuestra época, ándale. Pero está el payasito, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un payasito, hay una chava argentina que canta, que hacen videos cortos, muy didácticos para niños. Hay talentos mexicanos haciendo esas cosas que son para internet y que son un boom. Pues invitar a los productores o a también estudiantes que digan, volten a ver eso igual y por qué no se acercan y proponen hacer una película. Y entonces si llegas con un distribuidor y le dices, oye, mira, tenemos los derechos, ya hablamos con estas personas que tienen tantos millones de views en TikTok y todo, y vamos a hacer la película. Y entonces sí, ahí sí se arma. ¿Sí? Entonces, claro, yo creo que sí hay que empujar esas dos vías, tanto de empujar las producciones originales, que siempre sigan habiendo esas voces para crear nuevas historias, pero por otro lado, la parte de producción más orientada al mercado. Y a nuevas plataformas, como dices. Y a las nuevas plataformas, es decir, vamos a hacer una película que está basada en algo que ya existe, que ya está probado, que va a generar audiencia y que entonces las mismas infancias te van a pedir, oye, es que la gallina pintadita vamos a hacer la película, o la cosa que yo estoy viendo aquí, papá, va a salir una película, entonces te van a pedir los niños. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? Pero siento que como cineastas sí tenemos que voltear a ver ese mercado. Estás obligado, ¿no? Sí, a ver ese mercado, a veces tenerle que decir propiedad intelectual a tu película y pues sí, y abrir esos caminos, y se puede hacer en México, y eso yo creo que sí incitaría todavía más a la inversión privada, a decir, órale, va, si aquí tengo esta data, estas métricas, de que en YouTube, en TikTok, en todo esto, a este contenido les va muy bien, y tú me dices, productor, que tienes ya los derechos y que vas a hacer la película, pues te dicen, órale, va. Entonces, y eso sí podría haber pues es lo que se hacía en los 80 y 90 con Miss Virigel del Mundo Tatiana, con todo, era televisión pura y dura, que vendían publicidad a pasto, y ahí estaba Bimbo, ahí estaban Gancitos y Chocorroles, cuando todavía podíamos ver esas cosas en la tele, ¿no? Ahorita ya es como ver violencia, no puedes ver un chocorrol en la tele. Sí. Pero, pues bueno, yo creo que eso... Bueno, porque... Yo creo que es regresar a eso. Confiaba un poco la cabeza. Perfecto. Oigan, faltaron muchos temas, qué lástima. Sí, faltó el tiempo, qué tiempo les damos a las películas, cómo es el tiempo, tantas cosas. Pero bueno, ahí les doy otra pregunta. ¿Cuáles son las sedes donde podemos ver el ciclo? Este ciclo lo pueden consultar en la página de la academia. Ahorita al final les voy a decir en qué link, pero pueden consultar las sedes y horarios de cada película. Entonces, de hecho, ahorita lo vamos a decir, aquí
están las sedes? Qué buena pregunta porque es justo lo que seguía. Aquí están las sedes, que son el Museo Cabañas, el Cine Cabañas en Guadalajara, Cine Morelos en Cuernavaca, Faro de Aragón en Ciudad de México, la Casa del Cine en Ciudad de México, Cinemateca Luis Buñuel en Puebla, Cineteca Alameda en San Luis Potosí, Exconvento, no lo entendí, perdón, el Exconvento en Veracruz, en el Puerto, la Cineteca de Sonora Hermosillo, Cineteca en Zacatecas, Cineteca de Tijuana en Tijuana, Cineteca Mexiquense en Toluca, el Foro Cultural Quinoqui en San Cristóbal, el Cerdo de Babel en Saltillo y la Cineteca Manuel Barbachano Ponce en Mérida. Entonces son muchas sedes, no se las pierdan, niños y niñas lleven a sus padres al cine. O papás lleven a sus niños. Papás lleven a sus niños. Y bueno, pues no sé si me faltaron muchas cosas, pero algo que quieran agregar, algo que me haya faltado poder conversar con ustedes, ¿con qué les gustaría cerrar? Híjole, pues para mí que es muy importante que estos espacios estén abiertos, ¿no? Que haya difusión acerca de estas temáticas que son importantes, y que justo como dices ahora, en esta cuestión del mercado, que es muy nuevo, este rollo de los medios digitales y las redes, las plataformas, que realmente ha sido un boom de los últimos 5 años realmente. Y entonces creo que es muy importante que estemos muy atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Como digo, tener prendidas nuestras antenitas de vinil y ser muy sensibles, ¿no? a todo lo que está sucediendo, pero sobre todo no dejar de participar y colaborar a los jóvenes cineastas que tengan ideas con estos contenidos para las infancias, que tengan el valor y que vayan adelante y que vayan por ellos, porque creo que es muy importante que no dejemos de hacer cine para las infancias. Completamente de acuerdo, justo es lo que platicábamos. Sí. ¿No? Justo, y bueno, y desde mi lado igual agradecerles muchísimo por este espacio, por esta iniciativa de estos ciclos de cine, creo que igual coincido que son súper necesarios, y pues decirles sobre todo, ¿no?, que tenemos audiencia de estudiantes, ¿no? Decirles que no dejen, o sea, que al final las historias siempre se va a ver esta necesidad de contar historias, pero los paradigmas cambian, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, J.M. Barrie, el autor de Peter Pan, cuando escribió Peter Pan, había una noción de cómo se le tenía que hablar a los niños y cómo eran los cuentos para los niños, que eran totalmente dogmáticos, y este cuate vino y lo cambió a algo completamente loco desde la perspectiva de los niños, y entonces cambió toda la cosa, ¿no? Y luego viene post-guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, el inicio de la mercadotecnia, la publicidad y el cine, y luego viene el boom de los 80s y 90s. Creo que ahorita estamos en un cambio paradigmático otra vez, en donde la manera en la que la gente consume las cosas está cambiando. Ya no es el boom de los 80s, 90s, donde hay estas macro blockbusters o estos grandes superhéroes o heroínas que los niños siguen, o estas 4 caricaturas que ven, sino ya hay muchísimo. Entonces, que siempre va a haber la necesidad de contar historias, que las sigan contando, y pues poco a poco van a encontrar esa manera, y vamos a darle al clavo de cómo son las cosas ahora. Pero definitivamente ahorita estamos en una época de transición, eso está clarísimo. Muy bien, pues qué bueno. Sí, qué bueno. Oigan, y yo quisiera cerrar citando también una frase de Lisette Cotera, la directora de La Matatena, en donde dice: debería ser responsabilidad y casi que obligación, estoy citándola porque no fueron tal cual sus palabras, pero me encanta lo que dice, que cada cineasta dejara un legado para las infancias, una película, casi ya de cajón. En tu trayectoria, si cada cineasta dejara una película para las infancias, imagínense el acervo que ya tendríamos de cine para infancias. Quiero agradecerles a todos y todas allá que nos están sintonizando e invitar a todo el público que asista a las funciones del ciclo 3, Los Otros Méxicos, el cual se va a llevar a cabo del 1 al 30 de mayo, y en él van a poder disfrutar películas como Huachicolero de Edgar Nito, Mano de Obra de David Sonana, Las Elegidas de David Pablos, Los Reyes del Pueblo, que no existe, de Betsabe García, y Volverte a ver de Carolina Corral. Como les comentábamos, todas las sedes y horarios los pueden consultar en la página de la academia, que es https://www.amac.org.mx, Voces y Temas del Cine Mexicano 2023. Pues muchísimas gracias a la academia por esta invitación, y
Gracias a ustedes. No, Fue gracias. un placer. Buenas tardes. Grandioso equipo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.